La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Diálogo donde sobre un modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La vida en sociedad es interdependiente, pero ¿cómo hacemos para vivir en esa interdependencia sin estar dominados por alguien o algo cuya voluntad restrinja la propia? Esa es la preocupación de Jean-Jacques Rousseau. Y en este episodio hablaremos sobre su texto El contrato social, una de las obras más influyentes de la filosofía política moderna. El compañero me ayudó a entender, a la luz de Rousseau, qué se necesita para vivir en libertad, la importancia que tiene para este filósofo la igualdad material y el Estado de Derecho, y por qué su pensamiento fue fundamental para la construcción de las ideas modernas de república y soberanía popular. Este es nuestro episodio número 107, El contrato social de Rousseau, primera parte, la libertad política. Compañero David Zuluaga, bienvenido a nuestro episodio número 107. ¿Qué hombre, Octi? Vale, vamos a proponer una cosa. Vamos a alterar hoy el orden del día. A ver. Vamos a hacer de una vez a don Rousseau y yo después le doy esa de bandera del dato inútil pero divertido. Bueno, listo. ¿Sí o no? Démosle pues. Para variar parece- la cosa. me Sobre todo parece porque es que bien. la estudiada la tengo fresca y a este tema le tengo susto. No le tengas susto, Russo, es una maravilla. Además que es muy chistoso porque a usted le gusta mucho Rousseau, ¿no? En su Sí. tesis le dedicó un capítulo entero a él y a los demás de los cuales hemos hablado. Pero yo sé que usted le tiene un cariño especial a Rousseau y a Kant. La Sí. pregunta para los eternamente 5 pelagatos es ¿por qué? Porque Rousseau es un excelente escritor, de entrada, es un magnífico escritor. Es un poco como Nietzsche, no digo que sean estilísticamente semejantes, pero son afines, además en la exploración de tantos géneros tan diversos de escritura. O sea, es que Rousseau se escribió una tremenda acuerdo. autobiografía, Las Confesiones, escribió Ujú. una de las novelas románticas más exitosas del siglo XVIII, Julie o La Nueva Eloísa, unos textos de filosofía importantes. Por ejemplo, Jean-Jacques, Juez de Rousseau, es un libro singularísimo de él siendo crítico de sí mismo en el mismo libro. Es una cosa fascinante. Eso me gustaría mucho a mí, por ejemplo. A usted le encantaría ese libro y filosóficamente muy interesante, sobre todo muy creativo. O sea, Rousseau tal vez no es el más sistemático de todos. Sí. Quítele ahí el tal vez. No es el más sistemático. Pero es un hombre de unas observaciones tan agudas, tan penetrantes, además que vienen temperamentalmente de un lugar hasta parecido al de Nietzsche, como de decepción con lo que ha quedado de la condición humana, lo venida a menos que la encuentra en el siglo de las luces. Rousseau es un crítico de la civilización. Rousseau es un tipo medio pesimista, mal geniado, medio cascarrabias en su actitud intelectual frente a la contemporaneidad que le tocó. Y como le digo, es que es además un excelente escritor y es un tipo que plantea muchos desafíos de interpretación, porque como escribe tan bien, además no resiste una frase elegante y a veces por ahí se lleva por delante el rigor lógico, la consistencia entre las cosas que dice, bueno, el mismo texto o entre varios. Entonces, para uno como intérprete y como lector filosófico, es un reto muy interesante cómo construir la versión más coherente y más consistente posible de todo lo que Rousseau dice, que es mucho. Entonces, por todas esas razones es que me gusta. ¿Por qué usted tuvo tanta confianza en entregarme el contrato social, pero en cambio cuando hicimos episodios sobre el Emilio dijo, hombre, de pronto no es tan buena idea que le entre a ese baile y yo más bien se lo voy explicando con plastilina, lo cual agradezco bastante? Pues buena pregunta. El Emilio no es más difícil de leer que el contrato social. El contrato social es un texto mucho más intelectualmente denso. Hay más ideas, digamos, por oración o por párrafo o por página que en el Emilio. Sí. El Emilio lo que pasa es que es muy largo.
Entonces, Ya. entonces en parte, y yo creo que uno tiene que tener un poco de gusto por Rousseau para meterle el diente al Emilio, ni que decir a Julie, que es larguísima esa novela. Entonces, el contrato social es más denso. En el sentido estricto de densidad, tiene más carga intelectual por página, y yo creo que los tópicos son más afines, sobre todo para usted ahora ya que hemos hecho este ejercicio de tantas temporadas de hablar de temas que importan a la concepción de la filosofía política en Rousseau y en concreto lo que hemos hecho sobre Hobbes y sobre Locke y antes de eso Bodino y la Windicia. Todo, con todo ese bagaje y ese contexto, el contrato social es un libro que se deja leer y se deja leer bien. Yo recuerdo que cuando lo leí la primera vez, que aquí lo he contado, sí, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención y es la cantidad de ideas que hay en una misma página. Entonces me acuerdo que yo las subrayaba desde la primera hasta la última palabra. O sea, literalmente en una página había muchas ideas, todas muy Sí, importantes, que eran dignas sí, de ser subrayadas. Em, Algo entendí en ese momento. 20 años después, que es cuando vuelvo al texto, entiendo más, pero sí es cierto y estoy de acuerdo con usted, es un filósofo que escribe muy bien y del cual también me llama la atención lo mismo que usted rescató, esa cantidad distinta o variada más bien de estilos para escribir, pues que obviamente yo valoro bastante. En el contrato social, para nosotros empezar, yo quiero preguntarle algo para que usted me tome un examen. a ver, Entonces nosotros venimos desde Hobbes, ¿sí o no? sí, Y Hobbes dice que lo que necesitamos es una autoridad para que podamos evitar el caos, ¿cierto? así es, Luego venimos a Locke, que fue el episodio inmediatamente anterior, y él dice que aparece una cosa que se llama el Estado, cuya existencia es, en esencia, la protección de los derechos individuales, sobre todo el derecho a la propiedad. correcto. Y ahora llegamos a este man, al texto de Rousseau que se llama El contrato social, que además abre con una frase tan famosa como las de otros filósofos, ¿no? Usted ahorita citaba a Nietzsche, entonces Dios ha muerto, que aquí explicamos, o usted más bien explicó bien qué en realidad quiere decir eso, o también explicamos en algún momento pienso, luego existo, que Ujú. dijimos en su momento pienso, por lo tanto existo en Descartes, y aquí este señor dice, el individuo nace libre, pero desde el inicio está encadenado de muchas maneras. No sé si lo cité bien, pero lo que digo entonces es que lo que viene a proponer Rousseau de alguna manera, si lo puedo yo escalar, Hobbes, Locke y ahora Rousseau, es cómo vivimos en sociedad o en un colectivo sin perder esa libertad, porque siento yo que es lo que más le preocupa a Rousseau. Y de alguna Correcto. manera usted me lo ratifica ahora en esa introducción diciendo, este man pues, está en el siglo de las luces, pero un poquito decepcionado de cómo encontró la cosa, pues lo quiero poner en esas palabras. Creo que da usted en el blanco, Octi, la síntesis ahí es exactamente cierta. Para Hobbes, el problema central de la política es evitar la violencia y el caos propio de su concepción del estado de naturaleza. Y como eso es tan urgente y tan necesario, termina ofreciéndolos el estado que nos ofrece. No solamente Ajá. absoluto en sus poderes, sino no tiene que responderle a nadie por nada, nadie lo puede atajar. O sea, ese estado hobbesiano es una respuesta proporcional en la concepción de Hobbes De a ese, Hobbes a ese tipo de problema. Es que al aquí lo que está peligro en tan juego grande que es, hay, ¿no? exacto, es que aquí lo que está en Mm, juego es el colapso de todo lo que hace que la vida pueda ser más o menos vivible. ujú. En el caso de lo que usted lo ha caracterizado muy bien, se trata de darle estabilidad, previsibilidad al goce de los derechos que tenemos como individuos, incluso antes del Estado. Una versión un poquito diferente. Pero es exactamente correcto que en Rousseau el problema central que el Estado está llamado a resolver es otro diferente. No es Ujú. el del caos, no es el de meramente garantizarnos unos derechos que ya teníamos antes de la comunidad política, sino es el de hacer posible la libertad. Entonces, al Rousseau decir el hombre nace libre o el ser humano nace libre y en todas partes lo vemos encadenado, que es como arranca el contrato social, Así lo es. que, lo que está queriendo decir es
todos tenemos no solamente un interés, sino un genuino derecho a ser libres. Pero la realidad de nuestras instituciones políticas, estoy hablando a finales del siglo, a mediados del siglo XVIII, la realidad de nuestras instituciones políticas es que no somos libres en ellas. No somos libres en las sociedades que dichas instituciones han hecho posible. Ese es el problema para Rousseau. ¿Cómo hacernos libres? Ahora, ese problema suena genérico, pero en el caso de Rousseau es bien específico. Tiene dos características importantes que son complejas, pero importantes de entender. Y le digo por qué hay que entenderlas, porque uno tiene que comprender muy bien cuál es el problema que el Estado está llamado a resolver, para luego entender qué es lo que legitima la autoridad del Estado. Okay. Un Estado es legítimo en la medida en que resuelve el problema. Claro. Y que entonces, lo hablamos en el episodio anterior. Si no está haciendo el trabajo, pues entonces no nos sirve, hay que revocarlo. Exactamente, exactamente. O en el caso de Hobbes, un Estado que no tiene la fuerza, el vigor físico de hacer... No sirve. No sirve, no, y por lo tanto no es legítimo. Entonces siempre es súper importante a la hora de entender una teoría de la legitimidad del Estado, que es en últimas lo que nos importa y lo que nos ha importado a lo largo de lo que va de esta temporada. Una teoría de legitimidad del Estado tiene que entenderse en función de la caracterización que uno haga del problema central que ese Estado está llamado a resolver. El problema central para Rousseau es el de la libertad. Pero, repito, la libertad entendida de una manera bien específica. Tiene dos rasgos que me parecen a mí importantes, Hay un rasgo que obedece a la idea misma de libertad. ¿Cuál es el concepto de libertad que tiene Rousseau? Sí, señor. Hay un segundo rasgo que tiene que ver con la especificidad histórica de la civilización, llamémosla moderna en un sentido muy amplio para abarcar el siglo XVIII en el que Rousseau escribía y el XXI en el que lo leemos. Pero más o menos para nuestros efectos es lo mismo. Déjeme, empiezo por lo segundo, esa especificación histórica. Que además le iba a decir yo que me lo tirara en ese orden porque para mí el de la libertad es el que está más complejillo. Sí. Entonces, nomás digo una cosa sobre el tema de libertad y volvemos a él. Vale. Para Rousseau la esencia de la libertad es ser dueño de mí mismo. Es que nadie me pueda decir qué puedo hacer o qué no puedo hacer, que nadie tenga el poder de imponerse por encima de mi voluntad. Que si yo quiero ir a comprarme una paleta allí en el parque, que nadie tenga la potestad de que su voluntad pese más que la mía a la hora de ir a hacerlo. Vale. ¿Cierto? Es decir, que lo que yo quiero hacer no dependa de que otro me dé permiso, o de que a otro le parezca bien, o de que le sea indiferente. ¿Ya? Vale. No dependo de esa otra voluntad para hacer lo que me place, para hacer lo que quiero hacer. Esa es la intuición central de la idea de libertad en Rousseau. Ahora veremos que tiene sus bemoles y sus detalles. Esa es la idea central. Ok. Es una idea de independencia. Sí, totalmente. Soy libre en la medida en que soy independiente. Independiente. No dependo de que Octavio, porque le dio la gana o no le dio la gana, me dejó hacer o no me dejó hacer. O no le importó. O tan de buenas que no le importó, entonces no se atravesó. De acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces especifiquemos o precisemos el reto histórico, el reto que es particularmente de la civilización moderna, que es el ámbito para el cual Rousseau escribe el contrato social, ¿no? Y es el siguiente, es que en la modernidad vivimos en sociedades, pues desde hace mucho tiempo históricamente, pero repito, estamos hablando entre el siglo XVIII de él y el XXI nuestro, vivimos en sociedades de profunda interdependencia para satisfacer nuestras necesidades psicológicas, para satisfacer nuestras necesidades económicas. O sea, el solo hecho de la división del trabajo en el esquema económico en el que vivimos y en el mismo en el que vivía Rousseau, de nuevo, para efectos de esta discusión, es que es muy difícil ser autosuficiente incluso en las necesidades económicas más básicas.
Ujú. Sí, Sepa ya comer. ahí se genera una interdependencia. Somos muy interdependientes, dependemos muchísimo unos de otros. Porque digo que eso es propio de la civilización y más acentuado aún en la modernidad en este sentido amplio. Porque eso no siempre fue así. Rousseau cree, y aquí está su teoría del estado de naturaleza, Rousseau cree que ha habido o que hubo estadios de la existencia humana donde eso no era así, donde no había ese nivel de interdependencia, en donde la gente era más o menos autosuficiente o lo eran en sus familias o sus clanes o unas unidades mucho más pequeñas, Y eran unidades más lejos, pequeñas. exactamente, lejos de ser las sociedades grandes de la vida civilizada moderna. ¿Por qué es importante entender eso? Porque obviamente lograr que seamos libres en ese sentido de independientes es tanto más difícil cuanto más interdependientes somos. Claro, ¿Sí? Entonces, sí. por ejemplo, pensémoslo en el contexto de las relaciones económicas. Rousseau es muy importante para Marx, debo decir, nota al margen. Cuando para satisfacer mis necesidades económicas yo dependo de que alguien quiera darme trabajo o no me lo quiera dar, o me lo Ujú. quiera preservar mañana o no me lo quiera preservar, es muy difícil decir que soy libre en ese sentido robusto de independiente. Es mucho lo que necesito para vivir que está sujeto al arbitrio de alguien más, Ujú. el de mi empleador. Por Arbitrio, la ejemplo, voluntad de otro. claro. Y eso a Rousseau le inquieta. Entonces, es un reto muy importante para él el de hacernos libres en el sentido de independientes en el contexto históricamente específico de una modernidad donde somos más interdependientes de lo que lo hemos sido jamás. Entonces dice, ese problema es especialmente agudo, es especialmente difícil. Porque claro, entre más interdependencia de este tipo y más desigualdades, para Rousseau el tema de la desigualdad es esencial, más difícil es ser independientes de la manera que nos Independientes. hacemos libres. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. Listo. Entonces, Hobbes preocupado por resolver el caos, la violencia, Locke preocupado por asegurar el goce de los derechos que tenemos incluso antes de la sociedad política, los derechos Ujú. naturales de que gozamos, entre ellos la libertad, Rousseau preocupado por la libertad en el sentido de independencia. Quiero aterrizar un poquito más ese concepto de interdependencia en relación con los dos anteriores. Y entonces yo empiezo a pensar, para Hobbes la interdependencia era lo que era casi un resultado positivo de organizarse para evitar el caos, ¿cierto? Era Eh, como la sí, colaboración mutua. sí, Y en sí, Locke pues casi que también, ¿no? sí, es cierto. Digamos que en ninguno de esos dos casos Entre otros, hay ellos no hablan de interdependencia puntualmente, ¿no? y especialmente no como un desarrollo histórico que Ujú. agrava o dificulta la realización del fin del Estado. Eso es muy Va, interesante. Fíjese que en eso va. las teorías de Locke y Hobbes son transhistóricas. Ujú. No obedecen a las peculiaridades de ninguna fase de la historia de la especie, de la existencia En humana. cambio, él sí, Para Rousseau porque él sí, sí para tiene Rousseau, un problema ah, con el el problema, resultado a lo que exacto. está viendo en este momento en su sociedad. Exactamente, para Rousseau, Vale, ahora que se generaliza bastante bien, porque sin obviamente duda. división del trabajo y desigualdad de interdependencia económica y social ha habido, digamos, desde que tenemos historia escrita seguramente. O sea, pero Ujú. el punto para Rousseau es que es un fenómeno no consustancial a la naturaleza humana, sino un fenómeno social que tiene una historia y que se agrava con el tiempo. Es como decir, mire, construir un Estado legítimo en los albores de la humanidad, en ese estado de naturaleza imaginado, pues o habría sido innecesario o habría sido relativamente fácil. Pero Ujú. construir un estado legítimo es cada vez más difícil cuanto más interdependientes nos volvemos. Eso es una idea muy interesante. Que el problema de la filosofía política, el problema de la legitimidad pública, es cada vez más difícil de resolver. Sí, No es una dificultad, digamos, de idéntico grado en todo contexto y en todo momento. de Es acuerdo. cada vez más jodido. O lo que o lo que uno pensaría en otras corrientes, es que, que el anterior desenredó un poco más la cosa y quitó más el velo. Aquí antes es lo contrario, ¿no? A que antes es lo Aparecen más contrario. capas, porque el problema se Exactamente, vuelve más difícil de exactamente, resolver. exactamente.
Entonces, ahí está Rousseau, preocupado por hacernos libres, pero hacernos libres a medida que cada vez es más difícil que lo seamos por ser, inevitablemente, más interdependientes los unos de los Claro. otros. Y Rousseau en eso es un pragmático. ¿En qué sentido? Rousseau dice, mire, esto no se trata de deshacer la división del trabajo, eso es inviable. No es posible volver al estado de la naturaleza, no es posible deshacer lo que ya la civilización ha tejido. Estamos ahí atrapados, puede que nos guste, puede que no. Rousseau en eso no es un nostálgico del estado de naturaleza. Es un crítico Chévere de la eso. civilización y de la modernidad, pero sin Ajá. ilusiones de que se pueda Pero no escapar. está así, Sí. invocando a nada. No. Él dice O lo sea, que es. para Rousseau no hay una utopía comunista que trascienda todas esas circunstancias en el futuro, no la hay. Lo que hay es cada vez un problema más difícil de resolver, que es el de hacernos Ya. independientes en medio de la interdependencia, En que se medio de la profundiza. interdependencia. Es Muy bien. es una paradoja, ¿no? Claro, exacto, Ah, por eso el problema. Y eso es lo que significa el hombre nace libre, pero en todas pero partes, está pero en encadenado. todas Ajá. partes está encadenado. Es el problema. Y podríamos decir, cada vez las cadenas pesan más. Muy bien. Entonces, ese era, dijimos que había como dos precisiones a ese punto de Sí. partida de Rousseau busca resolver el problema de la libertad. Bueno, pues valiente gracia, entendamos lo que eso significa. Entonces, uno era esto, ¿no? Que es la libertad en un contexto de cada vez más profunda interdependencia. Segundo elemento, el concepto específico de libertad. Yo ahorita le sugería como la noción de independencia y le Sí. daba ejemplos en torno a yo poder hacer cosas sin que otra persona pueda interferir conmigo, sin que otro se pueda atravesar. Eso es una concepción específica de la libertad, es una concepción republicana y toda una tradición de pensamiento que defiende esa visión de libertad y es distinta de otras, es muy distinta de otras. De esto medio hemos hablado en esa serie que hicimos hace tanto rato sobre Maquiavelo, Montesquieu, los federalistas. Hay toda una tradición intelectual de pensamiento que dice la libertad que interesa, la libertad política que interesa, la libertad social que hay que tratar de construir es la de la independencia en el sentido republicano. ¿Por qué se llama tradición republicana? Porque sus raíces intelectuales en Occidente están fundamentalmente en las nociones de la República Romana y del derecho romano. Acuérdense que en Roma pues hay esclavos y hay personas libres. Sí. Y la diferencia entre ser esclavo y ser libre es que el que es esclavo es alieno iuris. Está sujeto a lo que imponga otro alieno, un tercero. El que es libre es sui iuris. Sí, Ya. estoy sujeto a mi propia ley únicamente. Para el modelo republicano de la libertad, la antítesis absoluta de la libertad es la esclavitud. Esa es la antítesis absoluta de la libertad. Eso parece obvio, pero ojo al siguiente detalle. Es la antítesis incluso cuando el esclavo está sometido a la voluntad de alguien absolutamente benévolo, bondadoso y que le permite hacer lo que quiera al esclavo. Ajá. Ojo Pero a ese es detalle. esclavo, es esclavo. Ojo a ese detalle. El que piensa en la libertad como independencia en este sentido republicano, Sí. ve la condición de un esclavo que tiene, digamos, un dueño, un propietario, buenísima gente, Sí, bondadoso, pues. bondadoso amable, como el que más. generoso. Ve esa situación Sí. y a lo mejor el esclavo le dirá, mire, yo hago lo que quiera, a mí nadie se me atraviesa nunca. Y el republicano diría, aún así, no eres libre. Y tu condición es antítesis de la libertad. Porque lo que nos hace no libres es el mero hecho de que alguien tenga el poder de interferir con nuestra conducta a su antojo, en función de sus propios caprichos. El solo hecho de que tengas un dominus, ¿no? Un amo, Sí. un dueño, Generoso. eso es suficiente para no ser libre. Claro, Que ese claro, dueño sí. no quiera Porque es que finalmente la generosidad también es el capricho del dueño. Exactamente. Lo que hace no libre a ese esclavo que nos estamos imaginando es que goza de la aparente libertad de que goza porque el otro simplemente no le da la gana de utilizar el poder que tiene. Ajá. Ojo a eso. Entonces, para Rousseau, esa es la obsesión. Hay que ser libres en ese sentido. Hay que ser sui iuris.
hay que ser independientes en el sentido, repito, de no estar nunca sujetos a la voluntad arbitraria de un tercero. Y eso significa en Está esa difícil la concepción. cosa. Digo Pero, yo, pero no hasta, la cosa, no está, lo que quería decir es, está difícil para Rousseau a lo que está claro, entrando, ¿no? Pues claro que porque es está que difícil imagine para usted el Rousseau. tamaño de lo que está buscando. Claro que está difícil para Rousseau. Pero Mm, entonces, mire, de pronto aprovechemos a destacar dos consecuencias importantes de ese concepto. Primera consecuencia, yo mm. no soy libre aunque alguien decida y le dé la gana de no De buena ejercer el forma poder. conmigo. Exactamente. Ujú, ujú. Entonces, que de hecho se interfiera con mi conducta no es necesario para despojarme de mi libertad. El Claro, solo poder de interferencia basta para que yo no sea claro. libre. Porque siempre estará la posibilidad de activar ese poder, Exactamente. de Mire, acuerdo los con republicanos, cualquier capricho del exacto. Dominus. Los Mm, republicanos dicen, mire, es que no hay nada más contrario a la libertad que el que tiene que congraciarse con otro para poder hacer lo que quiere. La claro. imagen del lacayo es como la que más desdeñan estos pensadores Los republicanos. republicanos, sí, Qué claro que cosa sí. tan horrible tener Ah, yo ir allá que lambonearle al que ujú. tiene poder de meterse conmigo para ahí sí poder hacer lo que yo quiero hacer. Es que aunque no se meta conmigo, el que yo tenga que ir a hacer un lambón delata ese mismo poder. ¿Ya? Ujú, sí, entonces Entonces, esa es una. Ujú. esa es una, ¿cierto? No es necesario que alguien se me atraviese para que yo no sea libre. Basta que tenga el poder de atravesarse para que yo vea afectada mi libertad. Y el segundo elemento es que fíjese que el énfasis permanente de lo que le he estado describiendo como la antítesis de la libertad para los republicanos es el hecho de que el otro disponga de ese poder como le dé la gana, como le plazca, el capricho. Mm, Eso es lo insidioso, eso es lo que realmente afecta mi libertad. ¿Esto por qué lo destaco? Porque para los republicanos, el hecho de que haya limitaciones a lo que yo puedo hacer no es de sí un problema. para los republicanos. No, eso de sí no es un problema. Lo que es un Ujú. problema es que esas limitaciones sean caprichosas, sean arbitrarias, sean porque alguien más... Espera que me perdí. Sí. ¿Por Por qué? ejemplo, vamos a poner Porque, un ejemplo, ok, para volverlo muy concreto. vale, vale. Hobbes no tiene una concepción republicana de la libertad. Hobbes tiene una concepción clásicamente de liberal de la libertad. Para Liberal de la Hobbes, libertad. yo soy libre siempre y cuando no se me atraviesen. Y si se me atraviesan, dejo de ser libre en tanto que se me atravesaron. Punto. Punto Sencillito. y final. Esa es la visión liberal. Entonces, por ejemplo, Hobbes dice, las leyes del Estado, ¿qué Ujú. hacen las leyes? Se me atraviesan. Las Claro, leyes son una cesión de mi libertad. Yo sí. estoy entregando una parte. Es un buen negocio porque la estoy entregando a cambio de Claro, qué. claro, estoy poniéndolas al servicio Ay, de un beneficio, pero estoy enorme, entregando. pero son una pérdida de libertad. Estoy entregando. Entonces, en Ajá. en la concepción liberal clásica de la libertad, la ley resta libertad. Ujú, Que la reste con justa causa. O que igual sea un buen negocio ceder ese pedacito de libertad para ganar otros. Eso está bien, ujú. eso es otra cosa. Pero estrictamente hablando, la ley me resta libertad. Es una En, cesión de libertad. Exactamente, porque lo único Vale. que importa es que se obstaculice el despliegue de mi voluntad. Claro. En la concepción republicana no, en la concepción republicana lo que importa es no estar sujeto al arbitrio de un tercero, no estar supeditado al poder caprichoso de otro. Pero, No estar supeditado. pero si las leyes no son interferencias caprichosas y arbitrarias, pues no hay problema. Si la ley me limita mi conducta, pero no sometiéndome a la voluntad de otra persona, no poniéndome a esperar a ver si la otra persona me quiere limitar o no me quiere limitar, no hay problema. No hay problema. Entonces el republicano, por ejemplo, diríamos un ejemplo muy pedestre. El hecho de que haya una norma de tránsito que Ujú, impida, pensemos en Bogotá, en el pico y placa, que impida que yo utilice mi carro en ciertos días de la semana. El hecho de que esa norma ujú. exista, obviamente, limita lo que yo puedo hacer. Hobbes diría, me resta libertad. El republicano diría, no, eso no resta libertad, porque esa limitación no es una limitación arbitraria, no es una limitación caprichosa, no lo están poniendo a usted
a estar ahí pendiente de la voluntad de alguien a ver si ese alguien lo quiere dejar sacar el carro o no. Lo que sí sería un menoscabo de su libertad republicana es que el policía le pueda a usted decir que puede sacar o no puede sacar el carro porque le dio la gana, porque al policía le place, porque ese día se le va. Esa es la lectura del republicano. Esa es la lectura que haría un republicano. Si la norma dijera, pues mire, cuando usted lo pare un policía, el policía verá si lo deja andar en Si su esa carro. fuera la norma, ok. Eso sí, porque es que ahí Ya. la limitación a mi rango de conducta está dada ¿por qué? Por lo que al policía le dé la gana, Claro. sin tener que articular una No por razón. una norma que aplique al colectivo. Exactamente, Yo puedo decir exactamente. igual también desde Hobbes que esa misma norma, yo como ciudadano, siguiendo la premisa de Hobbes, es, ok, yo estoy sacrificando parte de mi libertad para un beneficio colectivo y es que cuando lo pueda sacar haya menos congestión, el tráfico esté más Col- organizado, pitos, flautas. colectivo y personal, en general, sí, Ajá, correcto, de correcto. acuerdo, perfecto. Vale. Pero el republicano Ok. diría, no, usted no está, eso No, no es de entrada un sacrificio de libertad, de sí, no lo es, en sí mismo. eso diría un republicano. No, en sí mismo Así no de lo es. práctico. Ya. Lo que lo hace un sacrificio de libertad es no el hecho de que le limite la conducta. No, lo que usted pone, el policía. Exacto. Que la norma dijera, pues depende es más del policía que de cualquier otra cosa. Exactamente. De pronto pongamos otro ejemplo para precisar esta distinción que es tan Vale, importante, me gusta. tan importante. Me gusta. Y usémoslo refiriéndose a la República Romana, para que vaya usted viendo por qué esa es una tradición republicana, porque sus fuentes están allá. Uno de los derechos fundamentales de un ciudadano romano, ¿sí?, es el ius vindicationis. Es que ciertas penas, ciertas condenas, tiene el derecho de apelarlas ante un magistrado de la República Romana, del Estado romano, ¿cierto? Sí. ¿Eso en efecto qué significa? Significa que a mí no me pueden ir a castigar cualquiera como le dé la gana por lo que le dé la gana. Ujú. Es decir, que no estoy sometido al arbitrio de otro en ese sentido. De otro. Ahora imagínese usted un despotismo donde el tirano de turno es el juez, decide todos los casos, no tiene que dar razones, no tiene que apelar a nada. En ese contexto, todos estamos sometidos al arbitrio de ese sujeto. Ninguno de nosotros es libre. Puede que el tirano sea un bacán y decida no fregar a Claro, nadie y no se meta con nadie. El mero, pero tiene poder. pero el mero hecho de que tenga la potestad de impunemente hacerlo, basta para que no seamos libres. Y no somos libres no porque se nos atraviese, sino porque lo que Porque la regula potestad está en otro. y porque El esa que potestad tiene ajá. es caprichosa, es arbitraria. ¿En qué sentido? En que solo depende de la voluntad de esa persona, de nada más. Entonces, eso es lo que aterra al republicano. Y porque la esclavitud es tamaña atrocidad precisamente por eso. De hecho, de nuevo, para que martillemos la claridad, un republicano como Rousseau no necesariamente objetaría, de hecho Rousseau no objetaba, los trabajos forzados como castigo de un Estado. Para efectos prácticos, someter a una persona a trabajos forzados no es muy distinto de esclavizarla por un periodo de tiempo. ¿Correcto? Pero para Correcto. Rousseau la diferencia es total, es descomunal. En un caso es la aplicación impersonal, no caprichosa y no arbitraria de una norma común y general, ¿cierto? El otro caso es la voluntad del dueño, del dominus. Antítesis Volvamos marcada de la libertad. pueblo, al concepto de pueblo y soberanía, y usted verá cómo me lo organiza, si Sí. ahora o más adelante. ¿No sería esa una forma de resolverlo para Rousseau? Es decir, como bueno, pero pues al final del día eh, la voluntad es del pueblo, todos felices, Estado, que estén muy bien, gracias por participar, ¿o no? Muy bien, sí, esa es parte de la solución. Pero esa solución tiene que tener ciertas restricciones, porque usted está pensando en la línea que es. El pueblo es una voluntad. Acuérdese que Ujú. y Rousseau en esto asimila por completo toda esa teoría hobbesiana de las personas La que artificiales. viene Hobbes, ¿sí? Sí, claro. Rousseau Vale. las conoce y las asume. Y usa muy frecuentemente la expresión personne morale para referirse Ujú.
el pueblo o al Estado, una persona moral, que en ese sentido Una realmente persona moral. significa artificial en el contexto de Hobbes. Ajá. O sea que para Rousseau, el pueblo es una entidad que tiene una Sí, va por ahí voluntad. la cosa, pero toca ajustarla. Sí, pero entonces, Ok. y voy a atreverme a ser explícito lo que creo que es su concatenación de ideas ahí. Ujú. El pueblo es una entidad, tiene una voluntad, tiene un arbitrio, ¿no? Sí, Arbitrium es la sí. palabra en latín para la voluntad. Eh, pero entonces fíjese ahí que hay un problema. Si el pueblo es el que hace las leyes, el pueblo es el que toma las decisiones, etcétera, ¿no Ah, estamos entonces sometiéndonos al arbitrium del pueblo? ¿A la arbitrariedad de esa persona moral que se llama pueblo? ajá. Sí, Ojo. sí, sí, Entonces, sí. claro que esa es parte de la solución, pero también puede Que ser ahí un se me problema. complica además más la cosa porque entonces, y volvemos a lo que habíamos hablado el episodio anterior y el anterior a ese también, y qué es el pueblo, son las mayorías, o qué onda con Correcto, eso. correcto. Entonces, ya vamos Va, para allá. va. Entonces, pero Listo, usted listo, está dando listo. la puntada perfecta. Estamos claros en el problema, ¿no? Ser Sí, libres señor. en un contexto histórico de creciente interdependencia y con una concepción muy específica de la libertad, que es el de no estar nunca sometidos a la caprichosa, arbitraria intervención de una voluntad ajena, que no puede De nunca acuerdo. gozar de ese poder respecto de nosotros. Hasta ahí bien. Sí, hasta ahí bien. Entonces, ¿eso qué significa? El Estado legítimo de Rousseau tiene que satisfacer dos condiciones. Tiene que asegurarnos que no haya relaciones de dominación, que no haya un dominus y un servus, que no haya Ujú. esa dinámica de sometimiento al arbitrio de otro entre ciudadanos, ¿sí? Llamémoslo la condición horizontal de libertad, Ok, ¿sí? Pero luego tiene que satisfacer una condición vertical de libertad, y es que el Estado mismo no puede ser un dominus, el Estado mismo no puede ser una voluntad arbitraria y caprichosa a la que entonces estamos todos sometidos, porque no ganamos nada, ¿sí? O ganamos claro. poco. Entonces, Pues se le rompe el concepto también. exactamente, es decir, tenemos que ser libres en el sentido Ujú. republicano, ser sui juris, ser independientes respecto de los demás ciudadanos, ¿sí? Unos respecto de otros, pero también todos respecto del Estado, porque si no, no resolvimos el Claro. problema. Nada Mm, ganamos con deshacernos de las relaciones de dominación entre personas para entonces todos quedar sometidos al dominus del tirano o el déspota de turno. claro. Esos son los dos temas que tiene que resolver Rousseau. ¿Cómo lo resuelve? Y aquí nos vamos acercando mucho exactamente a lo que usted estaba diciendo, Octi. El problema horizontal es relativamente fácil. Se resuelve de dos formas. Igualdad material sustantiva y el Estado de Derecho. Igualdad material Y sustantiva. Estado de Derecho. Ujú. Esto es también una razón por la cual toda esta concepción de la libertad se le llama republicana. Acuérdese que en la Roma republicana, uno de los valores más importantes es el de la austeridad. Y en Roma pasaban leyes contra el lujo todo el tiempo, leyes contra los excesos y la ostentación de la riqueza. ¿Por qué? Porque los romanos entendían que en relaciones de interdependencia social, las profundas desigualdades sí degeneran o suelen degenerar en relaciones de dominación. Lo recuerdo. Entonces, Rousseau dice, me da mucha pena, pero aquí como lo que prima es la libertad, para que Ujú. seamos libres los unos respecto de los otros, las desigualdades hay que mantenerlas dentro de cierto cauce. No, Ujú. la tesis de Rousseau no es que todo el mundo tiene que ser idénticamente, perdón, que tiene que estar en idénticas condiciones de bienestar material. No es tanto eso, Ujú. pero el margen de desigualdad debe ser muy limitado. Debe ser Yo, limitado. por ejemplo, me atrevo a decir que Rousseau sería capaz de proponer una ley donde dice no puede haber multimillonarios. Claro, Punto, no puede claro. haberlos. ¿Por qué? Porque es que ese tipo de desigualdades tan pronunciadas sí terminan convirtiéndose en relaciones de dominación entre los ciudadanos. Eso sí hace que haya personas con tanto poder que los demás quedan sometidos a su arbitrio, a su capricho. Claro. A los demás les toca lagartearles y lambonearles para poder en paz hacer lo que quieren hacer. Y además, pequeña nota al pie, Es que déjeme, diga, yo diga. le pregunto una cosa, porque es que es cuando usted está hablando de, de cumplir la norma a nivel horizontal, yo inmediatamente pensaba en eso en términos de derecho a la propiedad. Claro, Entonces, claro que se reconocen, pero cuando ya son tan desproporcionados,
pues, por ejemplo, desde la óptica de Rousseau sería, no funciona así, no podría funcionar así. Muy importante su pregunta. De hecho, la nota que iba a proponer era exactamente sobre eso. ¿Sí? Rousseau puede decir eso porque Rousseau, Mm, a diferencia de Locke, no cree que los derechos de propiedad, digamos, se perfeccionan en el estado de naturaleza y el Estado simplemente está llamado a reconocerlos y a hacerlos respetar. No, hombre, los derechos de ahí es como propiedad, la vaina. los derechos de propiedad son esenciales porque sin ellos yo no puedo ser independiente. Uno no puede ser sui juris si no tiene cosas que son suyas. Claro. Mm, Fíjese que es muy interesante. Para Rousseau, el derecho de propiedad no se justifica con esa teoría mística de Locke de que yo mezclo mi trabajo con la esencia de la naturaleza y entonces hago las cosas mías. ajá, No, el derecho a la propiedad se justifica porque la propiedad es indispensable para ser libre. claro, ya, fin de la historia. Sencillo. Es que yo tengo que tener cosas que son mías porque si no son mías, no tengo cómo impedir que los demás caprichosamente se aprovechen de ellas o las cojan o las usen. Claro, Entonces, la propiedad para Rousseau es importantísima. Hay que tener propiedad privada. Es esencial para gozar de lo que él llama libertad civil, que es esta concepción republicana de la libertad. sí, Imposible tenerla sin propiedad privada, porque la propiedad privada no es otra cosa que garantizar que lo que yo haga con lo que es mío está exento de toda interferencia externa. Arbitraria, quiero decir. Cuando el Estado me sí, clava un impuesto, eso no es una interferencia arbitraria, esa es legítima, esa no hay problema. Pero cuando Octavio se aparece en mi casa y se roba un libro de mi biblioteca, eso es una interferencia arbitraria con mi propiedad. Y claro. tener un derecho de propiedad me protege de esa arbitrariedad de otros. Entonces, fíjese que a diferencia de Locke, no hay una teoría pues metafísica anterior a lo Ujú, político. No, no, no. La propiedad se justifica en función del interés que tienen las instituciones políticas de hacernos libres. Pero por lo tanto, segundo punto, los derechos de propiedad no se han perfeccionado antes del Estado y de la ley. Se perfeccionan y existen en virtud de el Estado y de la ley. mm, Entonces, no hay ningún misterio limitándolos. Mucho menos limitándolos en procura de aquello que los justifica. Si el derecho a la claro. propiedad se justifica en función de la libertad y la libertad implica ciertas limitaciones y restricciones al derecho a la propiedad, aquí no hay ningún misterio, señores. Aquí no cabe, pues, que el multimillonario, de cara a la propuesta legislativa que le esté atribuyendo a Rousseau, le diga, pero es que esta plática me la gané con el sudor de mi frente, es mía, es mi victoria, es mi trabajo. Y no, no, mire, señor, qué pena. Es que todo este entramado institucional que llamamos propiedad privada, nos lo inventamos no para que usted, para que todos fuéramos libres. Y por lo tanto, maravilloso, claro, goce usted de lo que es suyo, pero Claro, ha de gozarlo en consonancia con las condiciones sociológicamente necesarias para preservar esa libertad, entre ellas la igualdad. No igualdad estricta, radical, digamos, al centavo, pero sí una sustancial disminución de la desigualdad. claro, porque además, entre más amplia sea la brecha, más peligro hay de que se pierda la libertad para todos. Claro, porque es que además, acuérdese, en un mundo de interdependencia social, esas Ujú, desigualdades a lo que van conduciendo es a que unos se vuelvan cada vez más y más dependientes de otros, muy individualizados, muy claro, individualmente poderosos. ¿Y eso en qué termina? Termina en que a los unos les toca volverse lacayos de los segundos para poder estar tranquilos. Y eso no es ninguna tranquilidad, eso no es gozar de una esfera de acción protegida de la interferencia de los demás. Eso es tener uno que apostarle a que el ricachón de marras no se le atraviese. ¿Ya? claro, Entonces, es una teoría extraordinariamente interesante. Fíjate lo distinto de Hobbes y de Locke. Entonces, pero totalmente. déjeme, insisto, en el segundo elemento, que es la marca, el sello de ese carácter republicano de esta noción de libertad. Y es que aquí sí, para invocar al general Santander, la ley os hará libres. El Ujú, Estado de Derecho, que para Locke y para los liberales clásicos, entre ellos Bentham también, por ejemplo, perdón, Locke no, Hobbes y Bentham también, la ley, que siempre, siempre es una mengua de mi libertad, puede que justificada, puede que al final tenga pero sentido, lo es, en esencia lo pero es. lo Ajá. es inherentemente. Aquí no. Aquí es la condición de posibilidad de la libertad. Sin Estado de Derecho no hay libertad civil, que es la que nos interesa, esta libertad de la independencia y de ser sui juris. La ley os hará libres. Eso sí que es cierto de Rousseau.
Rousseau es el más absoluto convencido, como eran los romanos de la República, y, me anticipo, como sí que lo es Kant, de que el Estado de Derecho no es una concesión de libertades individuales para más o menos llevar la cosa y volver la vida en sociedad amigable y pacífica y funcional. No, 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 no. El Estado de Derecho hace posible una forma de la libertad que fuera de la ley es imposible y no existe. Porque el Estado de Derecho lo que hace es que generaliza lo que decíamos ahorita sobre la propiedad privada. Le garantiza a cada quien una esfera de conducta no ilimitada, pero absolutamente protegida dentro de sus confines. Entonces, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, pero dentro del marco de lo que puedo hacer, nadie tiene poder de interferir arbitrariamente conmigo. Sin Estado de Derecho no hay libertad republicana, no hay libertad civil, para utilizar el vocablo de Rousseau. Entonces, esas son las dos como piedras angulares de la solución horizontal del problema de la libertad, es decir, del problema de ser libres en medio de nuestra interdependencia respecto de otros individuos en sociedad. Sí. Estado de Derecho e igualdad sustancial, no total, pero sí sustancial. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Pues nos falta el problema vertical, ¿cierto? Que Ajá, es no terminar sí. entonces todos siendo o estando sometidos al arbitrio del déspota. Al arbitrio del Estado. de arriba. Uh-huh. La solución que Rousseau tiene para Tengo una pregunta Señor. antes de eso, antes de que usted lo desarrolle. Hágale. ¿Usted cree que vamos a hacer una segunda parte? Pues le pregunto al público, es decir, a usted. Pues vamos 45 minutos y la cosa está sabrosa, pues, pero no, la verdad, o sea, es una pregunta No, hombre, genuina. en concordancia con todo pronóstico, yo creo que sí. Es que pues, yo pinta para eso. Yo creo Entonces que sí. tíreme la de arriba y pues si vemos que toca segunda parte, dividimos Perfecto. la ilustración y le hacemos un díptico. Me parece perfecto. Listo. Entonces le dejo la puntada dada para que recojamos ese problema vertical, que es el más difícil de resolver para Rousseau. Le doy la siguiente puntada. Rousseau cree que es posible tener una autoridad pública que no es dominante en el sentido técnico de la palabra, que no nos domina, que no es un dominus, que no es una voluntad caprichosa a la que estamos sometidos, si se cumplen varias condiciones. La primera es la soberanía popular. El único soberano posible, compatible con nuestra libertad, es que el pueblo como un todo sea soberano. El pueblo. Ahí ya estamos contra Hobbes, aunque cercanos a Locke. Cercanos a Locke. El único soberano posible es el soberano popular. Segundo, se vuelve indispensable que ese soberano sea un soberano actuante, no un soberano que entrega todos los poderes y las facultades. Por lo tanto, ese soberano popular... ¿Sí conserva el concepto de fideicomiso de Locke? Sí, muy semejante, pero más restringido. Vale. Porque el soberano popular de Rousseau tiene que legislar directamente. No puede delegar la legislación. Debe, de hecho, delegar, como en Locke, como en Montesquieu, debe delegar lo que se llama generalmente el poder ejecutivo, es decir, el de ejecutar la ley, que en el contexto de Rousseau, como en el de Locke, abarca tanto lo que nosotros llamamos ejecutivo como lo que llamamos judicial. Pero digamos, la aplicación de la ley en general es bueno entregársela a otro, a manera de fideicomiso, delegársela a un gobierno. Entonces, pero no la legislación. Las leyes las tiene que hacer el pueblo completo. Vale. Entonces, el soberano popular de Rousseau, es un soberano muy activo, muy actuante, a diferencia de lo que exige Locke. Digamos, es compatible con Locke, pero Locke no exige eso. Realmente no lo exige. Lo puede entregar totalmente. O sea, uno podría entregarle al Parlamento. Lo puede entregar y supervisar. Exactamente. Y uno puede entregar y supervisar ambas funciones, no solamente la aplicación de la ley. La legislativa. Exactamente, sino la formulación de la ley. Sí. Entonces, la doctrina de Locke, por ejemplo, es perfectamente compatible con el concepto de una república representativa, como son todas las repúblicas modernas, con el Parlamento inglés, con el Congreso de los Estados Unidos. Pongo esos ejemplos pues porque son los puntos focales de la reflexión filosófica de esta época. No así en Rousseau.
En Rousseau, las leyes las tiene que pasar el soberano. Entonces, soberanía popular. Sí. Ejercicio democrático directo del poder legislativo popular. Y tercero, esencialísimo, el concepto de la libertad, de la voluntad general. Es uno de los grandes conceptos de Rousseau y es complicado de entender, es enredado, es donde Rousseau es menos específico y menos claro. Yo creo tener si no una solución, por lo menos una muy plausible interpretación, pero es esencial que ese pueblo soberano y los ciudadanos que lo integren se muevan, expresen, busquen y se aproximen a lo que él llama la voluntad general. Y entonces así, y solo así, con leyes hechas directamente por el pueblo que es soberano y que actúa orientado por la voluntad general, y con leyes que además sean impersonales, generales, semejantes en últimas a las leyes de la naturaleza, así y solo así, no hay un problema de dominación vertical, es decir, no hay un sometimiento del ciudadano al Estado como si el Estado fuera su dominus. Claro. Y resolvimos el problema. Resolvimos el problema. Configuramos entonces una sociedad, yo la llamo en mi disertación la República de la Voluntad General, eso no es una expresión de Rousseau, es una expresión mía. No la propongo. La República de la Voluntad General. Pero la República de la Voluntad General logra que no haya relaciones de dominación horizontales entre ciudadanos, que no haya relaciones de dominación vertical entre el Estado y los ciudadanos, ¿sí? Y que todos gocemos de la libertad civil y, por lo tanto, de la igualdad que es condición sociológica indispensable para su perpetuación. Perdón, me perdí en la última idea. Y que gozamos no solamente de libertad civil, sino de la igualdad generalizada, que es indispensable como condición para perpetuar la libertad, porque si se pierde ese principio de igualdad sustantiva, se desequilibra. Se va desequilibrando la cosa. Sí. Y en la segunda parte le explico ese argumento de esas características de la solución de la República de la Voluntad General, la soberanía popular, el ejercicio democrático directo del poder legislativo y la voluntad general. ¿Le parece? Bueno, me voy a tirar a la piscina olímpica y voy a tratar de resumir esto, a ver, o al menos tirar unas líneas de lo que me llevo de este episodio. Entonces, para Rousseau, por ejemplo, los derechos de propiedad que plantea Locke son necesarios, porque sin esos derechos de propiedad, pues no hay libertad que me permita a mí ser independiente de toda esta interdependencia, aunque paradójico suene. Para resolver el problema horizontal, en donde ninguno de mis iguales limite mi voluntad a favor de la suya, o tenga el poder de limitarla. Tenga el poder de limitar mi voluntad. Necesito, sin lugar a dudas, que haya una brecha lo más corta posible, que él lo llama. Recuérdeme pues llamémoslo igualdad sustantiva, falta de una mejor expresión, porque no es igualdad absoluta o estricta, pero sí excluye muchísimas desigualdades. Pero eso es lo principal, ¿no? Sí. Para evitar el tema o para resolver el problema horizontal. Eso y el Estado de Derecho. Pero ese no es vertical. No, el Estado de Derecho, no, porque acuérdense que el soberano que pone las leyes no está sujeto a ellas necesariamente. De hecho, en la doctrina absolutista la soberanía no está. Claro, sí. Entonces, esto está bacano, porque entonces que la brecha sea sustancial, mente corta o estrecha, ¿cierto? Aparece el Estado de Derecho. Correcto. ¿Cierto? Y esos dos resuelven el problema horizontal. Correcto. El vertical, pues tenemos todavía, incluso con el Estado de Derecho, tenemos todavía el problema de que el poder, quien ejerce el poder, pues puede que tenga una voluntad distinta y haga lo que se le dé la gana. Para eso, entonces, indiscutiblemente, el poder, la soberanía radica en el pueblo. Sí. Entonces, el soberano, hay soberanía popular, y esa soberanía popular necesariamente tiene que ser activa, es decir, ejercer en la práctica ese poder, tanto el ejecutivo como el legislativo. No, solamente el legislativo es indispensable. Solo el legislativo. Sí, el ejecutivo puede delegar el ejecutivo. Puede o no delegarlo, y de hecho Rousseau cree que se debe delegar. Rousseau no es demócrata
en el Él sentido... propone inmediatamente, perdón, Sí. él propone en efecto eso. Sí, Sí. Lo mejor es que el pueblo delegue el poder ejecutivo, pero eso sí, elabore las leyes. Exactamente. Mientras que en Locke, el man lo que dice es, no, eso entréguenlo en fideicomiso y supervíselo, eso sí. Si lo están haciendo mal, pues revóquelo, Correcto, que son las dos diferencias. Entonces, correcto. hasta ahí voy bien. Sí, perfecto, perfecto. Y solamente le faltó el último elemento, el último ¿Cuál? ingrediente de la solución al problema vertical, que es la voluntad general, que es este concepto importantísimo en La Rousseau, voluntad del general. que no hemos dicho nada. Entonces, ahí nos tendremos que concentrar en la segunda parte porque es una de las Es ideas, así como usted lo llama en su tesis, ¿no? Sobre la República de la Voluntad General. sí, correcto, la República de la Voluntad General, porque la voluntad general realmente es el centro de gravedad de cómo el soberano popular debe ejercer su poder. Y si no lo ejerce de esa manera, puede resultar dominando, puede resultar siendo un dominus, puede menoscabar la libertad. Por eso es tan importante ese concepto de la voluntad general. Estuvo muy bueno esto, entonces vea, yo le voy a pagar la deuda porque luego me dicen usted, pero usted prometió lo de la izada de bandera y se le olvidó. No, a mí no se me olvidó. Juan Montoya Dávila, que es un gran oyente nuestro desde hace mucho tiempo, pasó y nos escribió en Instagram diciendo que tiene una amiga brasilera y que esa amiga brasilera le gusta la filosofía y practica español con No nosotros. Ella fregues. se llama Carolina y vive en Sao Paulo. No sé si usted se atreve a saludar a Carolina en brasilero, en portugués o en portuñol. No, Yo no, porque no, no me atrevo, pero no es lo mío. le voy a pedir a Carolina que nos cuente cómo le va, porque capaz que termina en Sí. el peor de los mundos, no pudiendo tener una charla casual de tragos en una fiesta con hispanohablantes, pero en cambio ofreciéndoles con total holgura una discusión sobre la crítica de la razón pura. Ya ella nos contará cómo le va. Que nos cuente, por favor, sí, eso sería muy interesante. Y que nos cuente cómo hace ella para aplicar todos los dichos colombianos y de nuestra región. Que es hay una oyente que nos escucha en Bolivia y dice que se divierte mucho con los refranes que nosotros usamos. Que además hay que decirle a la gente, usamos refranes muy locales, pero como si tuviéramos 150 años de edad Pero porque es no que es eran muy ni buenos. mi generación ni la de David, No, que bueno, no nos separa una generación tampoco, no. pero ni la gente de la de David ni la mía usan tan comúnmente como nosotros dos los refranes. Generacionalmente, usted y yo somos la misma perra con distinta Son la guasca. misma. Exactamente. Listo, ahí resolvió usted. Ahí les dejo ese. Ese le va a dar. Ah, ese es una belleza. El dato inútil pero divertido está bien inútil y muy divertido para mí al menos. Como me parece que en Santo Domingo, que es una ciudad en Ecuador, hay una avenida cuyo nombre es mi fecha de nacimiento. No fregues. Mi fecha de cumpleaños, porque no es mi fecha de nacimiento, en realidad es algo en mayo de 1861. Yo nací en 1982, pero me sorprendió mucho Maite Zavala, que es otra oyente nuestra en Ecuador, algún día en su cuenta de Instagram que sigo, organiza una actividad y entonces dice, no, y entonces nos vemos en la avenida tal de mayo, y yo dije, pero si ese es mi día de cumpleaños, no lo voy a anunciar pues para no boletearme y para no pedirle regalos a la gente, ¿no? Pide Usted sí, regalos. porque usted sabe cuál es. Yo sé. Mentira, no, usted no se acuerda ni de su cumpleaños, se va a Sí, acordar no, del no, mío. no. La verdad es que tengo una vaga noción, pero porque usted me había contado que era por estos días, Qué van a pero de hacer. resto no. Oye, vaya alquilando una casita en la tal avenida para celebrar allá sus 50 años que se aproximan. Se aproximan a pasos agigantados cada vez Sí, más. señor. Bueno, compañero, entonces nos vemos en la segunda parte de Rousseau y antes de despedirme, quiero contarle que yo ya estaba seguro de que esto iba a pasar. Yo un poco menos, pero quedo muy contento de que Sí, lo hagamos. Qué carajos. no, bacanísimo, porque ese sacarle más punta a Rousseau a usted le gusta mucho, Ay, entonces hay que una hacerlo. nota, Ruso. Octi, gracias. Bueno, señor. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.